y creemos que estos espacios de construcción permiten sobre todo también tener distintos espejos para ver el rumbo que estamos tomando y los retos que continúan estando presentes en todos los ámbitos. En esta ocasión es un placer contar con la presencia del doctor José Manuel Valenzuela Arce en este cuarto congreso, a quien me permito agradecer a nombre del maestro Jacinto Chachantele, director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, por aceptar la invitación. Es un honor y esperemos que este espacio de interacción permita seguir construyendo. El doctor José Manuel Valenzuela Arce tiene el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Sus obras han sido pioneras y de gran importancia para la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera México-Estados Unidos y a los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos, campos en los cuales es reconocido como autor señero. De la misma manera, su trabajo en el campo de los estudios culturales es ampliamente reconocido en México y América Latina. También posee una obra germinal en los estudios de procesos culturales estratégicos, entre los cuales destacan las nuevas identidades sociales y las prácticas socioculturales vinculadas al narcotráfico. Sus investigaciones también han abordado temas relacionados con cultura e identidad nacional, sociología urbana y cultura popular. Ingresó al Colegio de la Frontera Norte desde 1982 y actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales en dicha institución. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde 1989 y nivel 3 desde 2006. Fue director del Departamento de Estudios Culturales en 1990 al periodo 93, del periodo 1999 al periodo 2003 y del periodo 2012 al 2013, y de la Unidad Regional Norte de Culturas Populares de 1993 a 1994 y fundador de la Unidad de Tijuana de la Dirección General de Culturas Populares en ese mismo periodo. José Manuel Valenzuela Arce, en septiembre de 2017, recibió el nombramiento de Fellow del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales, CALAS en sus siglas en inglés, en reconocimiento a su distinguida labor académica y por sus contribuciones a los estudios latinoamericanos, conformado por 5 países: Alemania, Argentina, Costa Rica, Ecuador y México. En 2005 recibió la beca Guggenheim que otorga la John Guggenheim Memorial Foundation de Nueva York para creadores de reconocida trayectoria internacional. En 2001 recibió el Premio Internacional Casa de las Américas por su libro Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura en México, y en 1994-95 fue ganador de la beca Rockefeller Foundation Universidad Federal del Río de Janeiro por residencia de investigación en Río de Janeiro, Brasil. En 2013 obtuvo el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Baja California y en 2012 obtuvo el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología de Baja California. En 3 ocasiones recibió mención honorífica del Premio Nacional de Antropología Fray Bernardino de Sahagún por sus libros Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura en México, El color de las sombras, Chicanos, Identidad y Racismo, A la Brava, S. Cholos, Punk y Chavos Banda en 1987. Su libro Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura en México obtuvo el Premio Internacional Casa de las Américas en Cuba en 2001 y otros 3 han sido reconocidos con la mención honorífica del Premio Nacional de Antropología Social Fray Bernardino de Sahagún. Sus libros más recientes son Migración y Cultura, Juvencidio, Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España. El sistema es ante nosotros, culturas, movimientos y resistencias juveniles, transfronteras, fronteras del mundo, procesos culturales, tropeles juveniles, cultura e identidades fronterizas, feminicidio, jóvenes y exclusión social, nosotros, arte, cultura e identidad en la frontera México-Estados Unidos y welcome, amigos to Tijuana. Bienvenido, doctor Valenzuela. Gracias, Carlos, muy amable. Bien, es un placer estar aquí en este espacio, en esta ciudad y en esta universidad de la cual
Debo decir que me siento muy, muy orgulloso de ser egresado de la Escuela de Sociología de la Universidad de Sonora y que también muy complacido de reencontrarme con amigos y colegas de la Dirección General de Culturas Populares, así como quienes están trabajando en la organización de este espacio reflexivo de encuentro, de confrontación de experiencias, de saberes, de conocimientos, pero también de construcción de nuevas plataformas para repensar no solo el tema particular del patrimonio, sino en general las diversas prácticas sociales y culturales desde las cuales podemos prefigurar la conformación de un nuevo sentido de mundo, de civilización, de proyecto de país y también de estrategias desde las cuales se haga viable esta imagen de mundos donde quepan todos los mundos. Y en este caso me corresponde hablar sobre este tema de fronteras, migraciones y el tema de cultura e identidad cultural. Si me permiten, me voy a poner de pie y te solicitaría de forma muy atenta, si me avisas cuando me queden 5 minutos. Siempre digo que soy como los carros viejos que tardo en arrancar, pero ya que agarro aviada, ya no me detengo tan fácil. ¿Listo? Bien, pensar los procesos socioculturales en las fronteras y particularmente en estos 3.100 kilómetros que componen la frontera México-Estados Unidos, nos obliga a colocarnos en un ámbito generador, detonante de procesos, no solo de sujeción, sino también de resistencia, de recreación social y cultural, de reinvención identitaria, y tendríamos de manera muy clara una condición de frontera, donde las fronteras las defino como lo que sería este conjunto de procesos y dispositivos que funcionan como elementos de clasificación social. Las fronteras, al final de cuentas, son elementos de clasificación social y en esta frontera México-Estados Unidos, más allá de las ideas primarias desde las cuales muchos de nuestros intelectuales liberales y conservadores decimonónicos pensaban la ausencia de cultura, la frontera como desierto, la frontera como el interregno cultural, como planteaba José Vasconcelos, pero al igual que él, muchos otros como Amado Nervo, Guillermo Prieto, José María Iglesias, lo que sería también la propia perspectiva de Vasconcelos, van a colocar una idea de preocupación sobre lo que ellos pensaban como la corrupción cultural, lingüística de la frontera, y esta imagen de una frontera desprovista de un ambiente cultural prevaleció por mucho tiempo. Amado Guillermo Prieto es otro de los que participaron dentro de este tipo de perspectivas, pero lo que podamos saber es una frontera fértil, una frontera desde la cual desde el inicio la adscripción cultural, la dimensión de identificación nacional, la construcción de distintos procesos de diferenciación con el mundo angloestadounidense, efectivamente sirvieron como elementos desde los cuales se colocaron las perspectivas, los posicionamientos y la propia condición de la población mexicana, que como recordaremos los tratados de Guadalupe Hidalgo garantizaban el respeto a la cultura, el respeto a la lengua, el respeto al territorio de las personas que quedaron al otro lado de la frontera. Sin embargo, esto no fue respetado y como vamos a observar a lo largo del siglo XIX, y va a haber un claro proceso de despojo territorial, de segregación
social, de estigmatización, de estereotipamiento a la población mexicana que quedó al norte del río Bravo, una población que Karen McWilliams en su imprescindible Al norte de México identificaba en 75,000 personas. Manuel Gamio en Forjando Patria dice fueron 100,000. Estudios chicanos nos hablan de cerca de 125,000 los mexicanos que al final de cuentas se quedan al norte del río Bravo y van a vivir sujetos a esas condiciones. Estos mexicanos que efectivamente no cruzaron la frontera como otros, porque desde el primer momento de la instalación de la frontera tenemos los primeros elementos míticos de redención sociocultural de una población como la que vivía en el campo, en el área de Texas, que siguiendo aquella vieja conseja de que uno es del sitio donde moran los difuntos, exhuma a sus muertos y carga con ellos en una procesión siniestra, sublime, macabra, cruza la nueva frontera, los inhuma, los entierra y funda la nueva ciudad de Nuevo Laredo. Así empiezan esos procesos de resistencia social en el cual va a afectar de manera fundamental y diferenciada a lo que serían las distintas formas desde las cuales se expresaban las identidades sociales en esa época, y va a ser muy diferente lo que ocurrió en ese momento con los pueblos indios, los grupos indios que vivían en esta región fronteriza, quienes incluso el propio Tratado de Guadalupe Hidalgo especificaba el compromiso por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos de castigar, de buscar, de perseguir a cualquiera persona indígena que a sus ojos cometiera un delito independientemente del lugar. En este sentido va a ser los pueblos indios, van a ser los grupos indígenas quienes van a sufrir las mayores vejaciones a lo largo de este proceso. Pero al mismo tiempo surgen las primeras resistencias, y las primeras resistencias emergen a partir de lo que sería este dispositivo que estaba al alcance de grupos y de pueblos como el de México, que emergen en la independencia con una condición iletrada, una población que no sabía leer y escribir, pero que podía contar cantando sus historias, sus tragedias, sus vejaciones, sus sueños, sus anhelos, su evo, su desiderata. Una población que entonces utiliza este dispositivo narrativo del corrido como estrategia, no solo de contar, no solo una estrategia a nivel de crónica, sino también de posicionamiento, de denuncia, de construcción de apotegmas desde los cuales se construía una perspectiva, una visión y también un horizonte de mundo frente a los mundos oficiales. Y así emergen, en el caso de Frontera, el corrido en esta dimensión que de manera muy clara va a encarnar en las figuras míticas desde las cuales se articuló esa resistencia social de la población mexicana frente al racismo angloestadounidense desde mediados del siglo XIX. Y entre estas figuras tenemos algunas de las más relevantes, como fue lo que Hobsbawm define como los bandidos sociales, que yo prefiero llamarles los héroes populares, porque la figura del bandido seguía teniendo una fuerte carga, digamos, de estigmatización. Estos héroes populares que lograban enarbolar un posicionamiento desde el cual la población en sus fantasías montaba junto esos briosos caballos que conducía Murrieta, el Fego Vaca, Tiburcio Vázquez, que llevaba también Juan Nepomuceno Cortina. Y estas figuras, estos héroes populares se van a construir, se van a conformar como los primeros grandes personajes desde los cuales se articula una resistencia social frente al racismo. Posiblemente el más famoso de ellos es Joaquín Murrieta, este personaje de esta región de aquí de Sonora, un personaje Murrieta que va a ir en el contexto de la fiebre del oro a California, como llegaron muchos otros personajes, entre ellos una gran cantidad de chilenos y peruanos familiarizados con la palabra cholo, esta palabra peyorativa
que significa indio, campesino. El cholo significa, es el indio aculturado, es esta figura que en toda la región andina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y parte de Colombia, se sigue utilizando con una condición racista, clasista, a pesar de la endulcuración del indito como forma de racismo paternalista que ni el bárbaro del ritmo Benny Moré logra subsanar con su "¿qué te parece, cholito?", que te quieren desterrar como si la ausencia fuera remedio para mi mal, ay cholito. Llegan estos mirenos y son, desde mi punto de vista, los primeros que empiezan a llamar cholos a los mexicanos, que acabábamos de perder la guerra, y entonces cholo se convierte junto con chicano en las dos palabras que definían a las y los mexicanos a finales del siglo XIX. Cholo, que significaba pobre, trabajador, mexicano, moreno, con el mismo sentido clasista y racista. Y podría decirle la otra vertiente que encuentro la palabra cholo del náhuatl. Cholotl era el hermano gemelo del Quetzalcóatl, el dios de la dualidad, de lo monstruoso, de los gemelos, el dios que se negó a morir, el dios que en su vida se transforma en ajolote, figura que inspira a Julio Cortázar para su cuento del ajolote, justamente, cuento que inspira a Juan Luis Guerra para Burbujas de Amor. Pero en este caso, la idea de Axolotl, quien efectivamente va a bajar al Mictlán, junto el reino de Mictlantecutli, Mictlancíhuatl con Quetzalcóatl, para robarse los huesos de los seres humanos y volver a darle forma al mundo, pero Quetzalcóatl cae en una trampa y los huesos se rompen en distintos tamaños. Por eso decían los antiguos, habemos unas personas más altas y otras más bajitas. Hacia 1600, Fray Alonso de Molina define a cholo como paje, mozo, criado o esclavo. Choloco era el lugar de cholos, y en la cultura popular en México, cholo sigue teniendo la misma condición peyorativa, clasista y racista. Cholo es el indio, cholo es el campesino, cholo es el chúntaro, palabra onomatopéyica que viene de chuntata, chuntata, es el ranchero. Entonces el cholo, efectivamente, y el chicano a mediados del siglo XX se van a recuperar como un elemento de identidad afirmativa en el movimiento chicano y en la cultura del cholismo en los barrios cholo y qué. Pero en este contexto Joaquín Murrieta emerge como este bandolero que va a lograr enorme reconocimiento, y ya en 1851 John Rawling publica la primera biografía de Murrieta, donde lo coloca como Joaquín Murrieta, el bandido mexicano, que se publica por entregas en Los Ángeles y posteriormente se reedita en el centro de Estados Unidos, y hay una edición española en la cual se publica como libro, y esa va a ser impresa en Chile, y desde ahí Joaquín Murrieta, de ser el bandido mexicano, se convierte en el bandido chileno. Una larga disputa que llega incluso hasta nuestro querido Naftalí Reyes, Pablo Neruda, quien va a escribir su Fulgor y Muerte de Joaquín Murrieta y va a plantear la supuesta condición chilena de este personaje. Ireneo Paz, el abuelo de Octavio Paz, para que no haya dudas, lo reeditó como Joaquín Murrieta, el bandido sonorense. Murrieta entonces representa esa articulación. Murrieta y los corridos van a ser el primer dispositivo, que yo creo que el corrido debe de ser patrimonio de nuestro país. El corrido se convierte en el primer dispositivo de la resistencia social de esta población vejada en ambos lados de la frontera, y el corrido va a plantear los primeros elementos desde los cuales se reconoce una narrativa. Yo no soy americano, pero comprendo el inglés, lo aprendí con mi hermano al derecho y al revés, y a cualquier americano lo hago temblar a mis pies. Los motivos: cuando apenas era un niño huérfano, a mí me dejaron, sin quien me hiciera un cariño, a mi hermano lo mataron y a mi esposa Carmelita cobardes la asesinaron. Finalmente parecería que el corrido anticipa parte de las polémicas posteriores, y hay una parte donde dice: yo no soy chileno ni extraño en estas tierras que piso, de México es California porque Dios así lo quiso, y en mi zarape bordado traigo mi fe de bautizo. Soy americano, pero comprendo el inglés. Yo lo aprendí con mi hermano, al derecho y al revés.
huérfano a mí me dejaron. Nadie me dio ni un cariño, a mi hermano lo mataron, y a mi esposa Carmelita cobardes la asesinaron. La otra figura relevante de los bandoleros sociales o de los héroes populares es el caso de Gregorio Cortés, cuyo en el trabajo del gran antropólogo Américo Paredes, With His Pistol in His Hand, hace un análisis muy profundo de esta condición, de este joven que se enfrenta a los temibles Rangers en Jarales, Texas, un Gregorio Cortés que efectivamente a partir de un desaguisado donde es acusado injustamente de haberse quedado con un caballo entre robado e intercambiado, pero que al final de cuentas el desencuentro se construye a partir de una obviedad imperdonable para la gente del campo que tiene un conocimiento muy fuerte para poder diferenciar un caballo de una yegua. El caso particular de Gregorio Cortés se convierte emblemático como una figura de resistencia, particularmente porque logra enfrentar, desafiar y derrotar de forma sistemática a los temibles Rangers tejanos. Decía Gregorio Cortés con su pistola en la mano: no corran rinches cobardes con un solo mexicano. Buenas tardes. Buenas tardes. Ask him what his name is. ¿Cómo te llamas? Romaldo. Romaldo. Ask old Romaldo if he knows Gregorio Cortés. El sheriff quiere hablar con Gregorio Cortés. ¿Qué quiere? Gregorio Cortés, a sus órdenes. ¿En qué les puedo ayudar? You didn't tell him that you wanted to talk to him. He told him you wanted. Ask him if he's traded him a horse lately. El sheriff quiere saber si has cambiado un caballo ahora. No, un caballo, no. Yeah, he says he hasn't traded a horse. I understand now, Bill. Tell him another fella said he did. El sheriff dice que ya hablamos con el otro, que no hay que mentir. Que vinieron por el cambio que hice con los rinches. No estamos mintiendo. No cambiamos un caballo, era una yegua. Pero hace 2 días. They ain't gonna tell you nothing. Well, you habla him that he's under arrest. El sheriff dice que te va a arrestar. Pues ¿por qué? No hemos hecho nada, no nos puede arrestar por nada. No. He says no man can arrest him. Boy, get back in that Surrey. I thought he might shoot me, so I got out of the Surrey and I run like hell. And I run into Mike, who was riding up towards the house. Mike! En el condado del Carmel, miren lo que ha sucedido. Murió el sheriff mayor, quedando Román herido. Otro día por la mañana, cuando la gente llegó, unos a los otros dicen no saben quién lo mató. Se anduvieron informando, como 3 horas después supieron que el malhechor era Gregorio Cortés.
vivo o muerto que se aprenda, porque a varios han matado. Decía Gregorio Cortés con su pistola en las manos, no siento haberlo matado, al que siento está mi hermano. Decía Gregorio Cortés con su alma muy encendida, más siento haberlo matado, la defensa enternecida. Venían los americanos que por el viento volaban, porque se iban a ganar 3,000 pesos que les daban. Tiró con rumbo a González, varios chirifes lo vieron, no lo quisieron seguir, porque le tuvieron miedo. Venían los perros jaunes, venían sobre la huella, pero alcanzar a Cortés era alcanzar a una estrella. Decía Gregorio Cortés, ¿pa' qué se valen de... Tiburcio Vázquez, en California, quien al pie de la horca decía: tomó posesión de mí un espíritu de odio y venganza por las humillaciones que se cometen en contra de mi gente. Y en otro sentido, no necesariamente del héroe popular o identificado como el bandido social, Juan Nepomuceno Cheno Cortina, el bandido rojo, este personaje que no provenía de los sectores populares, más bien era un hacendado de enorme riqueza, que en una ocasión, al observar que un ranger de nombre Bob Spears golpeaba a un peón de su hacienda, le dispara y se les lanza durante 15 años a las famosas Guerra Cortina bajo el grito de Viva México, maten a los gringos. Todas estas figuras se convierten en las figuras de redención social, cultural, de sectores amplios de la población mexicana al norte del río Bravo, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, y van a conformar lo que sería esos procesos de recreación sociocultural que van a influir los ámbitos fronterizos y transfronterizos. Defino a las fronteras, decía ya, como un dispositivos de clasificación social. Y las fronteras lo que van a empezar a definir son distintos ámbitos de clasificación social, en la cual efectivamente, frente a condiciones vejatorias muy claras a lo largo de todo el siglo XIX, emergen estos mitos de redención, igual que van a aparecer del lado mexicano con figuras como el Rayo de Sinaloa, Heraclio Bernal, y desde ahí otro tipo de formas de recreación cultural, donde estos ámbitos, estos rasgos culturales se convierten en aspectos de primer orden, particularmente si pensamos que frente a estas ideas equivocadas que tenía la gran mayoría de los pensadores liberales y conservadores que ya señalé, a los cuales podemos añadir a Agustín Yáñez en Al filo del agua, cuando habla de los norteños facetos, dobles caras, que fueron contaminados culturalmente en su viaje migratorio hacia el norte y parecería que regresan a contaminar las formas conventuales del Bajío. O Octavio Paz, que en El laberinto de la soledad no entiende lo que ocurre con la población mexicana al norte del río Bravo y construye a la figura del Pachuco como un clown siniestro que no quiere asimilarse a la cultura americana, sin que Octavio Paz entienda ni explique qué es la cultura americana, si son los indios nativos que ya estaban ahí, si son los 125,000 mexicanos que vivían en esas tierras, si es la condición pluricultural de Estados Unidos. ¿Qué entiende Octavio Paz cuando habla del Pachuco como payaso siniestro? Octavio Paz escribe ese texto sin percatarse que cuando él está escribiendo El laberinto de la soledad en los años 50, todavía en ese momento había restaurantes que decían prohibida la entrada a perros, a negros y a mexicanos. No veía tampoco Octavio Paz si Portillos no está. Tampoco veía el hecho de que había segregación socioespacial, donde solo podían vivir cierto
en ciertas áreas para no bajar la plusvalía de los terrenos de los ricos. No vio que solo se podían bañar en un día a la semana en las albercas públicas y el resto solo los blancos, cuando estaba más sucia, mexicanos y afroestadounidenses. Octavio Paz tampoco pudo percatarse que había zonas particulares en los autobuses y que si se llenaba la zona de los blancos, los afrodescendientes y mexicanos tenían que levantarse y dar su lugar, hasta que Rosa Parks dijo no me levanto, y con eso detona parte de lo que fue el movimiento de los derechos civiles de la población afroestadounidense, irrumpe casi de forma paralela el movimiento chicano. Toda esta condición que no se observaba tiene dos detonantes fundamentales. El primero de ellos es el caso de la Laguna Sleepy en 1953, en el cual Luis Valdés hace una espléndida película, Sud Sud, traducida como Fiebre Latina, y lo que serían los famosos Sud Sud Riots de junio del 54, junio de 1944, donde una muchacha mexicana camina por el este de Los Ángeles, dos marineros la piropean, los hermanos están cerca, guacha, con mi carnal, no te metas, bronca, pierden los marineros salen camiones repletos de la Navy, que van a parques, a restaurantes, a cines de concentración de mexicanos, golpean a los muchachos, les quitan la ropa, los dejan sangrantes, tirados, hay violación de mujeres, la policía va detrás, los detiene, la cadena Herald, Los Angeles Times, pone la nota, enfrentamiento entre pachucos contra las fuerzas del orden, y el corolario es el documento que presenta Durán Ayres, de la policía del condado de Los Ángeles, un documento que presenta ante el gran jurado, donde llama la atención acerca de la predisposición biológica de los mexicanos hacia la delincuencia y el crimen, y dice que todo lo que el mexicano siente es el deseo de matar, utilizar un cuchillo o cualquier otra arma letal, o por lo menos ver sangre, y llama la atención sobre los sacrificios humanos de los aztecas para demostrar que una innata vena de crueldad anida en estos miserables mexicanos. Entonces estamos hablando de un contexto donde en ese momento la marca lingüística se convierte en el eje principal de la descalificación cultural de las y los mexicanos. El pachuco entonces se convierte en una figura también que transforma la condición lingüística que identifica a la gente de frontera y a los mexicanos allende el río Bravo. Lo que yo planteo es que lo que no se percataban nuestros intelectuales es que en realidad la transformación lingüística que se empieza a dar desde que se da la invasión estadounidense, en realidad lo que está ocurriendo es que esos mexicanos y mexicanas que fueron cruzadas por la frontera, es la primera migración estática, personas que no se mueven del terruño, pero de manera abrupta se convierten en extranjeros en su propia tierra, y ellos tienen que reinventar su propio génesis y volver a darle nombre al mundo, donde truck se convierte en traque, market es marqueta, y ellos van adecuando el lenguaje, las palabras de acuerdo a cómo le escuchan de los patrones angloestadounidenses, y esta población entonces va a ir transformando, pero además incorporando palabras, anacronismos, etcétera, de tal forma que ya en lo que sería el libro Las aventuras de Don Chipote, o Cuando los pericos mamen, escrita por entregas por Daniel Venegas en 1924, ya tenemos palabras como el chante, el cantón, la jaria, una serie de palabras que después van a incorporarse como parte de un slang de frontera, y el pachuco va a darle una dimensión lúdica a toda esta recreación lingüística, desde la cual se ve con enorme preocupación la corrupción lingüística, identitaria, cultural de la gente de la frontera. Lo que no se percatan era esta condición de resistencia, y el pachuco genera nuevos términos: guacha, trucha, simón, órale, la huiza, la jaina, la esquina, el chapete, las ahuequelá, la chavala, calmontes, montes, derecha la flecha, las calcos, las calcadas, la lisa, la lima, los calcos, la ranflita, las tecatillas, los tramos, todo el chauerear, chainear, una gran cantidad de palabras ya que se incorporan como parte de un lenguaje lúdico que caracteriza a la frontera, pero que tiene poco que ver con una pérdida de identidad nacional. Eso es lo que no se percataban, que tenía que ver más bien con una estrategia de sobrevivencia, una estrategia de resistencia. Es lo que hace Calibán en el libro de Shakespeare, La Tempestad, que es este personaje que quiere aprender el idioma del conquistador para
insultarlo, esto que trabaja Roberto Fernández Retamar justo en su libro Calibán, recuperando esta imagen de este personaje de La Tempestad de Shakespeare, que fue un libro que dio mucho que pensar sobre el tema latinoamericano. Recordemos que el Ariel de Rodó se basa en el Ariel, que es el intelectual que está al servicio de Próspero, y toda la tradición arielista, incluido Alfonso Reyes, y muchos de nuestros intelectuales se encuentran ahí. Entonces, lo que vamos a tener es que un lenguaje, un slang de frontera, fue poco comprendido del centro del país y que mantuvo por mucho tiempo esta misma idea de lo que sería esa suerte de corrupción cultural de la gente de la frontera. Lo que podría decir, dando un salto enorme, es que en 1979 se forma la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma Español, que entre otras linduras planteaba como eje: habla bien tu idioma, no te apoches. Y el ejemplo de la corrupción identitaria era la gente de la frontera, era la gente, los mexicanos al norte del Río Bravo. Afortunadamente mandaron a hacer una investigación que la hizo el Colegio de la Frontera Norte, y lo que se encontró es que las dos premisas eran falsas. No es falso que a mayor cercanía geográfica con la frontera hay una mayor utilización de anglicismos en el discurso coloquial, y es falso que a mayor uso de anglicismos hay una menor identidad. Lo que encontramos es que es mucho más homogéneo el discurso de las clases altas, de los banqueros de Tijuana, Yucatán, Jalisco y Ciudad de México, que lo que podemos encontrar entre las clases más altas de Hermosillo y la gente del Colosio. Y por otro lado, que también es falso que la incorporación de anglicismos le quite la identidad a la gente. Que la gente diga ok o bye bye no la vuelve ni más ni menos mexicana. Y ahí entramos a lo que me interesaría, que es reflexionar un poco sobre el tema de la identidad, el debate sobre cómo se construye esta discusión en torno a los mundos de frontera. Y pues ustedes estarán viendo imágenes donde cómo se articula el tema migratorio, pero particularmente las disputas por la representación de sentido en los ámbitos fronterizos frente a imágenes claramente dominantes, para lo cual recuperaré el trabajo de Raymond Williams, particularmente lo que tiene que ver con repensar el tema cultural. Yo lo trabajo para el tema de la cultura popular a partir de identificar lo dominante, que obviamente tiene que ver con lo que los marcos desde los cuales los sectores con mayor poder definen, imponen, proponen, y los medios masivos a su disposición publicitan, difunden. Los intelectuales, nombre con el cual defino a estos intelectuales que siempre aparecen en pantalla diciendo lo mismo que les dicen los patrones, pero con un tinte académico o de sofisticación intelectual. Entonces, esta idea de lo dominante frente a lo arcaico, que sigue siendo esta condición que fue muy clara en la reinvención de un imaginario nacional, en el cual efectivamente se recupera, como lo dijo muy bien Bonfil, al indio muerto como una condición arcaica, al mismo tiempo que se expulsa, se excluye, se proscribe al indio vivo. Esta dimensión de lo arcaico, esta dimensión de una recuperación aparentemente inocua de ciertos símbolos, ciertos emblemas, totalmente desanclados de los actores sociales que le cargan de sentido en lo cotidiano, fue parte de este segundo concepto que yo trabajo a partir de Raymond Williams. El tercero tiene que ver con lo emergente, esta condición de lo que va surgiendo como innovación, como nuevas propuestas culturales, y que en el caso de la frontera ha sido un espacio sumamente fértil para esta condición de emergencia, de propuestas, de procesos culturales que son distintos a lo que ocurre en otros lugares. Pero el último concepto, el concepto de lo residual que trabaja Raymond Williams, lo residual como esto que sigue siendo lo que sobra, lo que queda, pero que es resignificado. A mí me parece que el uso desde el cual se ha presentado el tema de las culturas populares, particularmente desde algunos actores como residuo, me parece que es inaceptable incorporarlo como parte de nuestra propuesta. Por eso, en lugar de lo residual, prefiero hacer una propuesta en doble sentido. Lo persistente en el sentido de prácticas sociales, culturales, simbólicas, formas patrimoniales, culturales, que siguen estando presentes en los grupos sociales, que se siguen reproduciendo, pero que de alguna manera tienen una lógica inercial, y la resistencia.
estas adopciones, estas propuestas, hacer prevalecer rasgos culturales propios que se sabe que son rechazados, que son cuestionados, que se sabe que no son los que desean los grupos dominantes, pero a pesar de eso se utilizan como dispositivos, como estrategias de resistencia social, de resistencia política, de resistencia cultural. Esto es lo que hizo el movimiento chicano en los años 50, cuando recupera del baúl de símbolos de lo mexicano una serie de elementos, entre los cuales se encuentra Aztlán, digamos, peregrinación mítica del cual surge lo que sería la nación mexica, pero que en este caso los chicanos van a recuperarse y Aztlán va a estar justo en el corazón del pueblo chicano. Acá en México decía, pero ¿cómo? Los mexicanos ya no somos así, somos modernos, ¿cómo se les ocurre reinventar? Ellos tienen que reinventarse como pueblo, ellos tienen que volver a darle sentido a su condición a partir de la reapropiación de sus elementos simbólicos, a partir de la resignificación y la dignificación de su tradición cultural. Y el movimiento chicano, junto con el movimiento de los derechos civiles, va a recuperar sobre todo aspectos centrales de definición de un imaginario social, nacional, indígena, nacional mexicano, particularmente la figura indígena, las imágenes del terruño, las figuras de la revolución, especialmente Villa y Zapata, y elementos que tienen que ver con los afectos, las imágenes entrañables y particularmente esa condición de pueblo considerado como un pueblo en condiciones de colonialismo, en condiciones de sujeción y recuperando el viejo concepto de colonialismo interno desarrollado por Frantz Fanon, particularmente en Los Condenados de la Tierra y Piel Negra, Máscaras Blancas, recreado en 1962 por 2 artículos que se publican en México, uno de González Casanova y otro de Rodolfo Stavenhagen. En 69 ambos publican libros, Casanova, La sociología de la explotación, Stavenhagen, La estructura de las sociedades agrarias, donde recuperan el concepto del colonialismo interno que va a ser apropiado por Rodolfo Acuña, Rudy Acuña, en su libro imprescindible, América Ocupada, donde va a plantear que justo la situación que viven los mexicanos en Estados Unidos es la de una nación colonizada. Y Robert Blauner, en Racial Oppression, va a utilizar lo mismo para plantear esa condición del pueblo afroestadounidense. Entonces lo que tenemos es una reinvención simbólica, una reinvención identitaria como recurso, como estrategia, ¿sí? de su posicionamiento social, político, cultural. Recordemos que en ese momento, además de las imágenes que ya les ofrecí, estamos hablando de una época donde después de lo que fue la prevalencia de las teorías de la asimilación y la aculturación a principios del siglo XX, en los cuales efectivamente hay una impronta de orden desarrollista, se ve el futuro como progreso, esta idea que es dominante desde estas perspectivas, pero va a vincularse con lo que serían elementos de la eugenesia, que va a plantear la existencia de razas superiores y razas inferiores. Y por supuesto en el ámbito inferior van a estar los indios, van a estar los mexicanos, van a estar los afrodescendientes. Esto tiene una expresión muy clara en ambos lados de la frontera. Del lado mexicano, en la raza cósmica de José Vasconcelos, él va a hablar de razas recesivas, razas que no se deben de reproducir, razas como los chinos, que influidos por la moral confuciana se reproducen como ratas, entonces no se deben reproducir. Hay razas, entonces esta idea de una cierta raza que tiene el derecho de reproducirse y otras que no lo tienen, está ya presente de manera muy clara en esa perspectiva de Vasconcelos y en esa perspectiva que va a cargar de sentido el imaginario social que se empieza a construir a partir de lo que sería ese protagonismo del propio Vasconcelos desde la Secretaría de Educación Pública, con una serie de elementos entre los cuales podemos encontrar el trabajo maravilloso de Gloria y Nelly Campobello de la recuperación de las danzas indígenas, la propia Nelly trabajando el tema de la danza de masas con su carabina 30-30 y otras propuestas coreográficas, el tema de la música que se reapropia de la tradición indígena con Moncayo, con Chávez, con Revueltas, Silvestre Revueltas. Estaría el tema de la propia la novela de la Revolución Mexicana con Martín Luis Guzmán, lo que
lo que sería una tradición que es la que más se ha recuperado, la propia Nelly Campobello, yo la pongo ahí con Cartucho, Las manos de mamá, y Francisca Yo, y está también de manera muy clara pues todo el tema de los grandes muralistas y los invisibilizados, las invisibilizadas diría yo, porque hubo mujeres parte del movimiento muralista mexicano como Aurora Reyes, que usualmente quedaron digamos en la parte del otro lado de la página. Y todo esto lo que lleva es que al mismo tiempo que se conforma esta propuesta con un claro sentido que hay que rescatar de la alfabetización, de la educación como estrategia, todos los tres grandes ejes del discurso de la modernidad con más de 500 años de existencia, la educación, la razón y lo que sería el futuro como progreso, van a estar dentro de esa impronta vasconceliana pero al mismo tiempo, junto a este reconocimiento a la labor titánica que realizaron para que salgan de esa condición en la cual vegetan, pero nunca por ningún motivo aprendas tú la lengua o el idioma de los indios, porque entonces en lugar de impulsarlos al desarrollo, serás tú quien se envilezca. Al norte del río Bravo, Roosevelt decía, los mexicanos ven ahora en el destino del norte su propio e inevitable destino. Ellos deben amalgamarse, sucumbir ante el vigor superior de la raza anglosajona o perecer para siempre. El problema mexicano era que 40% de los niños que trataban de ingresar a la escuela pública eran rechazados por retrasados mentales, por tarados. En aquella época no eran políticamente correctos, no había otras capacidades y afros y mexicanos estábamos en esa condición. Lo peor es que la mayoría de las investigaciones y tesis que se hacía demostraban que efectivamente los mexicanos éramos más tarados. Después se va a demostrar que no eran los niños, que eran los test, que eran los instrumentos, que eran monolingües, monoculturales, y a los niños migrantes de Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Nayarit, que regresaban y que trataban de ingresar en Los Ángeles, le decían, dígame 3 ideas asociadas a la siguiente palabra, Navidad. El niño se ponía feliz, decía nacimiento, comida y familia. La maestra decía tacha, equivocado, la respuesta correcta es Santo Claus, arbolito y regalos. Esa es la lógica desde la cual la escuela y la educación participó como un recurso instituido e instituyente, estructurado y estructurante de la desigualdad social a partir de los elementos culturales que definían una tradición de un pueblo y que en este caso tuvo esa expresión tajante que va a ser cuestionada tiempo después por el propio movimiento chicano. Los dos principales puntos de refrendo cultural para la población al norte del río Bravo es la propia frontera y son también lo que sería la migración, como dispositivos de recreación, de reforzamiento social y cultural. Sin embargo, la propia frontera se fue transformando y se va transformando particularmente a partir de distintos ejes que nos ayudan a entender parte de los grandes temas que estamos viviendo, y yo los utilizo para trabajar el tema del feminicidio y lo que yo acuñé como el juvenicidio en México y en América Latina. Y a esto a lo que voy es que la transformación de los ámbitos fronterizos a partir del siglo XX se da muy vinculado a las estrategias impulsadas desde Estados Unidos. El primero de ellos es la ley Harrison, con la cual se prohíben los derivados de la amapola. En México hasta los años 30 se celebraba la Feria de la Amapola, donde se nombraba la flor más bella del ejido, y esto y los derivados de la amapola, que eran heroína y morfina, los fumaderos de opio en Sinaloa, en Baja California, eran abiertos, digamos, y entonces la gente llegaba, pero no era un problema en nuestro país, pero en Estados Unidos las crónicas de la época hablan de heroína y morfina como las aspirinas de ese periodo, y las grandes empresas farmacéuticas las distribuían. Se ilegalizan y con eso surgen los primeros grandes grupos del trasiego de drogas del lado mexicano que involucran a empresarios, a gente de la clase política, etcétera, etcétera. De este lado no hacía nada ilegal. Después, en 1919, Estados Unidos con la ley Volstead, la famosa ley seca, impulsada por el senador de Minnesota, Andrew Volstead, ilegaliza los derivados, la producción, consumo y trasiego de licor, con la cual empieza esta famosa ley seca, y que efectivamente va a generar un traslado
de los campos de operación de cantinas, casas de juego, lo que serían los burdeles, los áreas de espectáculo a este lado de la frontera, y la frontera se va transformando de manera muy clara bajo esas dos condiciones: la dimensión sórdida de una prostitución y consumo etílico de una población que no estaba dispuesta a asumir con estoica resignación la abstinencia y que cruzaba en miles todos los días a este lado de la frontera, y la dimensión glamurosa de las figuras hollywoodenses como Humphrey Bogart, los hermanos Marx, Charlie Chaplin, Johnny Weissmuller, Margarita Cancino, quien bailaba en el Foreign Club de Tijuana siendo niña, se va a Estados Unidos, se cambia el nombre y se convierte en la superdiva Rita Hayworth, Rodolfo Valentino, quien se casa en Mexicali mientras filmaba la película del Sheik, y toda una transformación de los mundos de frontera. ¿Y qué dejó? Dejó que para 1933 Estados Unidos se rinde ante la evidencia y termina con la enmienda 21 de la Constitución, la prohibición, y con eso lo que tiene que reconocer es que lo que generó fue más de 50,000 muertos por violencia y consumo de bebidas adulteradas. Lo que generó fue miles de expedientes abiertos de policía corrupto, el crecimiento de las grandes mafias del contrabando, el fortalecimiento enorme a lo largo de esta frontera mexicana de la trata humana folclorizada bajo el tema de las leyendas negras de la frontera, y también va a dejar el reconocimiento de su incapacidad para controlar las tempestades que desató. Todo esto entonces nos lleva para repensar los ámbitos de frontera, lo cual efectivamente va a involucrar lo que serían nuevas formas donde desde los propios mundos fronterizos empieza a darse una fuerte lucha en contra del estereotipo de la gente de la frontera como gente sin cultura, gente sin identidad, gente apochada, gente efectivamente con un giro muy claro que no que la coloca casi en el ámbito de la transgresión, y eso es muy importante discutirlo frente a toda esta ofensiva de Donald Trump y este grupo supremacistas que actúan de forma más reciente. Y aquí aparece un concepto muy claro, el concepto del pocho. El concepto del pocho como digamos, elemento de los desencuentros culturales, el pocho y el guacho. Muy claro aquí en Sonora esas dos figuras. El guacho es una palabra que significa hijo bastardo, con todo el sentido terriblemente dañino que tenía el concepto de bastardía hace muchas décadas. Ahora ha cambiado afortunadamente, pero ese era el sentido. Después llega al soldado bajo, al soldado de la tropa, y acá se utiliza como el sureño, como el campesino, sigue teniendo ese filo machista y racista. Y por otro lado el pocho, que es una palabra también de acá, de acuerdo con Sobarzo, que proviene de la lengua ópata pochico, que significa arrancar la hierba con todo y la raíz, donde los pochos fueron esas personas pochadas del territorio nacional con la invasión estadounidense y la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848. Se pochó el territorio nacional, y se pocha como se pocha una mano, se pocha una pierna, trae los pantalones pochis o las faldas pochis o pochas. Entonces esa idea del pocho, que tenía una condición descriptiva hacia lo que sería principios del siglo XX, yo lo que digo es que se transforma de manera importante durante el proceso de la Revolución, cuando particularmente en el Al filo del agua, Martín Luis Guzmán, y en La tormenta, la segunda parte de la obra después del Ulises criollo, de la obra autobiográfica de Vasconcelos, empieza a decirle pochos a los sonorenses Obregón y Calles, y le da el sentido de agringamiento, desnacionalizados, traidores a la patria, gente inculta, gente traidora, gente sin identidad. Y se va transformando en esta perspectiva como que señala como pochos y pochas a las y los mexicanos que quedaron al norte del río Bravo, pero también a la gente de la frontera, que rápidamente también fue considerada como apochada. Y entonces todo este debate que se fue dando en torno a lo que sería la cultura y la identidad de la gente de la frontera se va a recrear de forma importante también a partir del movimiento chicano, y lo que vemos en las últimas décadas, en los últimos años, yo diría las últimas 2 décadas, es una reconfiguración del sentido de los mundos fronterizos. Y lo que estamos viendo ahora
es que la frontera también se volvió sexy. Y desde el centro del país entonces ven y quieren trabajarte los temas de frontera, lo cual me parece muy bien. Pero en esto los temas de arte, los temas culturales se convierten en dispositivos fundamentales en esa lucha que tiene un fuerte sesgo de carácter simbólico y cultural. Si nosotros recuperamos algunas imágenes, como el tema de Martín Ramírez, que ya pasaron por ahí las imágenes de su trabajo. Martín Ramírez fue un migrante jalisciense que se va a trabajar a Estados Unidos en el contexto de la segunda mitad de la segunda década del siglo pasado, hacia el 25, 26, hacia los 30, y le toca la depresión en doble sentido. La gran depresión económica, por un lado, el movimiento cristero que estalla en la propia cuna donde vivía Ramírez, y por otro lado, Martín Ramírez, y por otro lado, entonces él se queda sin trabajo y empieza a vivir debajo de los puentes. Es un homeless de la época, una persona apesadumbrada, sin trabajo, que recibe noticias terribles de lo que está ocurriendo en su pueblo. Entonces está él también inmerso en una profunda depresión, y ahí lo encuentra la policía. Y la policía, cuando lo encuentra, Martín Ramírez no hablaba inglés, y se asusta cuando ve a los policías, y ellos de manera súbita le declaran una condición de esquizofrenia incurable y lo meten a un hospital psiquiátrico en Stockton, donde Ramírez trata de fugarse, y estos intentos son frustrados. Él no tenía el conjunto de recursos y dispositivos para hacer túneles que le permitieran fugarse del hospital psiquiátrico, como podemos ver ahora que son mucho más comunes. Y entonces lo que va a pasar con Ramírez es que decide fugarse mentalmente y empieza a pintar y recoge los papeles que se encuentra y los pega con papa, los pega con miga de pan, y con los fósforos quemados empieza a pintar. El caso es que Martín Ramírez nunca logra salir del hospital psiquiátrico, y tras 32 años de encierro muere en el hospital psiquiátrico de Stockton. Termo Pasto, en el hospital, en el Congreso Internacional de Psiquiatría en el 71, presentó elementos que nos ayudan a entender que era falsa esa supuesta condición esquizofrénica de Martín Ramírez. Corolario, hace 5 años, el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York exhibe la obra de Martín Ramírez. El Reina Sofía de España exhibe la obra de Martín Ramírez. Martín Ramírez es expuesto ahora junto a la obra de Joan Miró, de Marc Chagall, de María Izquierdo, de Siqueiros, etcétera, etcétera. Eso nos da una idea de lo que yo llamo esas enfermedades culturales, que es cuando los rasgos culturales del otro son estigmatizados, son estereotipados desde el tema de los prejuicios. Y como ya solo me quedan 4 minutos, cierro tratando de colocar todo este recorrido un poco en el debate más actual y repensar que esto sigue estando presente, que detrás del discurso de Donald Trump, en el sentido de calificar la frontera como la gran amenaza, habría que decir que esto no surge así de la noche a la mañana, que efectivamente la militarización de la frontera empezó con la caída del muro de Berlín, exactamente en el 89 que cae. En el 90 yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, el que se llama El color de las sombras. Se llama así porque Robert Hitchcock, un racista con un programa de televisión en San Diego, se refería siempre a los migrantes como las sombras. Y entonces lo que vamos a tener es que rápido empieza esa militarización de la frontera. Y quisieron hacer ver a los migrantes como el gran enemigo que llevaban la droga, que generaban enfermedades y violencia. La información nos demuestra que en términos generales, durante ese periodo, la migración subsidiaba con $10,000 millones anuales a la economía de Estados Unidos, que los migrantes no generaron enfermedades, que en términos de la violencia eran más víctimas que victimarios. Sin embargo, el tema de la migración, dado que no podía ser tan claramente engarzado como un tema de miedo para la sociedad estadounidense, pues después se buscó otros dispositivos, se buscó a la Mara Salvatrucha, se buscó al narcotráfico, etcétera, etcétera, y se colocó el tema de la migración como parte de la estrategia del ajedrez político electoral a partir de la ley 187 de Peter Wilson a inicio de los 90, posteriormente pues la ley Sensenbrenner, que generó las movilizaciones más grandes de la historia de Estados Unidos, hasta llegar a toda esta ofensiva vociferante de Donald Trump.
Y lo que vamos a tener es que junto a esta incorporación de la migración como parte del escenario político electoral, donde no solo de Estados Unidos, de México, todos los candidatos cruzan la frontera ya para hacer trabajo con estos migrantes. Estamos hablando de 12 millones de mexicanos indocumentados, estamos hablando de más de 11.8 millones de mexicanos que son hijos de mexicanos, aunque ellos nacieron en Estados Unidos, pero por derecho, por ley son mexicanos. Estamos hablando de cerca de otros 12 millones que son mexicanos en términos culturales y de adscripción identitaria. Es al nivel de esa comunidad imaginada, la Benedict Anderson. Entonces estamos hablando realmente de un México de afuera donde cerca de una quinta parte de la población está al norte del río Bravo y que independientemente del derecho de Estados Unidos para poner fronteras, México no puede renunciar a su responsabilidad de garantizar los derechos ciudadanos, humanos, civiles de la población mexicana, independientemente del lugar donde se encuentren. Y todo esto efectivamente se fortalece, se densifica en septiembre 11 y a partir de ahí empezamos a ver toda esta nueva condición. Pero el discurso de Donald Trump, digo yo, no surge de un vacío y desde hace varias décadas en esta frontera observamos de manera muy clara cómo se confrontan estos dispositivos de la resistencia simbólica, cultural, lingüística de las y los mexicanos que cargan de sentido gran parte de la vida de la frontera y los discursos supremacistas que se vienen construyendo al estilo del Ku Klux Klan, que tiene muchas décadas actuando, al estilo de White Power, de Wake Up Washington, de Metal Militia, al estilo también de los Minutemen, al estilo del American Border Patrol, de los Skinheads, al estilo también de personajes como Robert Hitchcock en California, Joe Arpaio en Arizona. Entonces lo que tenemos, el Tea Party por supuesto, lo que tenemos es toda una construcción de un discurso y una narrativa supremacista que ha estado actuando a lo largo de muchas décadas y que es esa base la que posibilita que un discurso como el de Donald Trump, además de otros factores que no tengo tiempo ahora de analizar, haya llegado a la presidencia de Estados Unidos. Y cierro diciendo que me parece muy peligroso que reduzcamos todo esto que estamos viviendo de la centralidad de la frontera en una doble dimensión, una centralidad desde el supremacismo del otro lado, pero no solo de Donald Trump. Barack Obama deportó 2.8 millones de personas de Estados Unidos que llegaron y muchos se quedaron en esta frontera. Estamos hablando también de la generación de estas nuevas discursos supremacistas que, como dice el dirigente del Ku Klux Klan, finalmente con Donald Trump nos hemos podido quitar la camisa de fuerza de lo políticamente correcto y decir lo que realmente pensamos. Pero del sur de la frontera las cosas también se han complicado, porque México viene asumiendo un papel infame de contenedor de la migración centroamericana, con sus consecuencias infames como San Fernando, Tamaulipas, con los 72 muertos y muchos otros que han muerto en el camino. Pero además de eso, tenemos el tema del narcotráfico que va copando las redes migratorias, incrementando la vulnerabilidad, la violencia y la muerte entre los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos, y las condiciones económicas no mejoran. No voy a dar un cuadro ahorita sobre esto. Lo que quiero decir es que estamos frente a situaciones sumamente difíciles en torno a lo que son los rasgos actuales del proyecto social, del proyecto nacional en el que nos encontramos, y que de manera cada vez más clara es imposible que pensemos a este México nuestro sin el México de fuera, sin esos millones de mexicanos que están al norte del río Bravo y que de forma muy clara definen ese sentido del nosotros, del nos y los otros, del nosotros que somos junto con ellos. Y decía, y el peligro de reducir a Donald Trump a la imagen de la locura es porque yo creo que finalmente Donald Trump expresa la metáfora encarnada del gran proyecto neoliberal, con su condición excluyente que produce desechables a la Bauman, vidas precarizadas a la Judith Butler, los monstruos de Antonio Negri y Mary Louise Pratt, los canallas de Chomsky y de Derrida, las no personas, toda esta condición donde nos olvidamos y nadie habla ya de una situación como de crisis. Antes había una crisis y había que hacer lo necesario para que el proyecto de nación volviera, que se resolvieran los grandes temas de la gente que estaba siendo afectada. Ahora se naturalizó una idea
de que todos esos otros son las y los desechables. Bueno, gracias, muy amables.